Hola, soy José Ríos. Bienvenidos al video número 17 del curso de Teoría de Probabilidad. En esta ocasión vamos a hablar sobre algunas propiedades del valor esperado o de la media. Bien, propiedad número 1. Si C es constante, es un valor fijo, valor constante, entonces el valor esperado de una constante es la misma constante. La demostración es muy sencilla, muy directa. Aquí las demostraciones las vamos a ver para el caso de variable aleatoria continua. Pero exactamente el mismo procedimiento para el caso de variable discreta. En lugar de integral es sumatoria. Bien, considerando variable aleatoria continua, el valor esperado de la constante C sería, esto se calcula con el mismo formato que ya hemos visto del valor esperado de X. Aquí tenemos el formato del valor esperado de X. Nada más que en lugar de colocar X multiplicando a F minúscula, en lugar de colocar X, vamos a colocar lo que tengamos encerrado aquí en el paréntesis del símbolo E. Aquí tenemos E de C. Entonces, donde va la X, pues va C. Sería entonces la integral de menos infinito a más infinito. De C, aquí iría la X, pero lo que tenemos encerrado en el paréntesis es C, multiplicada por la función de densidad de X por diferencial de X. Pero C es una constante. Entonces, en una integral, una constante que esté multiplicando puede salir de la integral. Entonces queda constante C multiplicando por la integral de menos infinito a más infinito de la función de densidad de X por diferencial de X. Pero ya bien sabemos que en toda función de densidad, esta integral es igual a 1. Para toda función de densidad, esta integral es igual a 1. Entonces esto es igual a 1 multiplicado por la constante C. 1 por C es el número C. Entonces con esto queda probado que el valor esperado de una constante es igual a la constante. Por ejemplo, si tuviéramos el valor esperado de 5, pues es 5. El valor esperado de menos 10, pues es menos 10. El valor esperado del número pi, pues es igual al número pi, etcétera, etcétera. Propiedad número 2. El valor esperado de esta función lineal de x, valor esperado de a por x más b, donde a y b son constantes, valores fijos, a y b son constantes. El valor esperado de a por x más b es igual a esta expresión, que significa simplemente aplicarle el símbolo e a la variable. Es constante a multiplicado por el valor esperado de x más la constante b. La demostración también es muy directa, con las propiedades de la integral, pues para el caso continuo se demuestra esto. El mismo procedimiento es si fuera discreta, en lugar de integral es sumatoria. Bien, entonces queremos obtener el valor esperado de esta función lineal de x, a por x más b. Entonces, para el caso de variable continua, será la integral de x, pero en lugar de x, vamos a colocar la expresión que tenemos aquí en el paréntesis, que sería esta función lineal. A por x más b, multiplicando la función de densidad de x por diferencial de x. Entonces, por álgebra, multiplicando esta f, sería a por x por f más b por f. Y después, por propiedad de la integral, sería la suma de las integrales. La integral de a por x por f más la integral de b por f. Pero la integral de b por f, la integral de constante por f, es este caso anterior. Es igual a la constante. Entonces, por eso aquí tenemos directamente más la constante. Y quedaría aquí la integral de a por x por f. Pero a es una constante, entonces a puede salir de la integral y nos quedaría esta expresión. A por la integral de x multiplicado por f de x diferencial de x. Pero ya sabemos que toda función de densidad, esta expresión que tenemos aquí, pues es ni más ni menos que el valor esperado de x. La integral de x multiplicando la función de densidad de x, esto es ni más ni menos que el valor esperado de x. Entonces ya queda a multiplicando al valor esperado de x más b. Entonces el valor esperado de esta función lineal de x, a por x más b, es igual a por el valor esperado de x más la constante b. Bien, para el caso de variable discreta es lo mismo, en lugar de integral es sumatoria. Bien, a continuación vamos a ver ya el caso arbitrario de cualquier función de x. Esta es una función lineal de x, es un caso muy especial, una función lineal de x, a por x más b. Pero ¿qué pasa si aquí tuviéramos otra fórmula? Imagínese usted un logaritmo natural de x, imagínese usted un exponencial, e a la x, imagínese usted, no sé, raíz cuadrada de x.
Imagínese usted, por ejemplo, la función coseno de x, cualquier función. ¿Qué pasa si aquí tenemos cualquier otra función más complicada? Bueno, eso lo vamos a aclarar en el siguiente apoyo. Sea x una variable aleatoria y sea h de x una función de x. Esta ya es una función cualquiera, la fórmula que sea, una función de x. Entonces, el valor esperado de esta función de x se calcula de esta manera. Para el caso, esta v.a. Esto significa variable aleatoria. Para una variable aleatoria discreta, esto sería la sumatoria de la fórmula de esta función multiplicada por la función de probabilidad. Vea usted que es el mismo formato que ya conocemos del valor esperado de x. Aquí iría la x sola por la función de probabilidad. Pero aquí lo que está encerrado en el paréntesis no es x sola, es una fórmula de x, es una función de x. Entonces aquí colocamos esa fórmula, la sumatoria de la fórmula de la función de x multiplicada por la función de probabilidad, donde esta suma se extiende sobre todos los valores del rango de x. Para una variable aleatoria continua, pues es el mismo formato, pero con una integral. Es la integral de menos infinito a más infinito de la función de x, h, que es la fórmula, multiplicada por la función de densidad de x por diferencial de x. Claro, siempre y cuando esta integral exista. Lo mismo aquí, siempre y cuando esta suma exista. Entonces, esta sería la manera de resolver el valor esperado de cualquier función de x. Vamos a ilustrar la fórmula anterior con estos casos. Veamos, este caso es una variable aleatoria discreta. El ejemplo es una variable aleatoria discreta, pero sería el mismo procedimiento si fuera una variable continua, sustituyendo la suma por la integral. Bien, vamos a considerar esta función de probabilidad que ya hemos trabajado antes. Es x sobre 18, válida para estos valores de x. 3, 4, 5 y 6. Se sobreentiende que esta función de probabilidad vale 0 de otro modo. Aquí ya no se anota explícitamente, pero ya se sobreentiende en una función de probabilidad o en una función de densidad. Cuando se aclara dónde es válida la fórmula de la f minúscula de x, si no se pone de manera explícita, se sobreentiende que es 0 de otro modo. Su definición es 0 de otro modo. Bien, veamos esta función de probabilidad de x sobre 18 válida para x igual 3, 4, 5 y 6. ¿Cómo sabemos que es variable aleatoria discreta? Pues por el rango. Es una lista de números. Ya sea la lista finita o una lista infinita, si el rango es válida para una lista de números, se trata de una variable aleatoria discreta. Entonces, esta es una variable aleatoria discreta. Queremos obtener el valor esperado de x cuadrada. Vea usted que esta expresión es una función de x, es una función cuadrática, es x al cuadrado. Observe que esta es una función de x. Entonces, en este caso, la h de x que mencionábamos en el apoyo anterior, en este caso es esta fórmula, x cuadrada. Entonces, como es variable aleatoria discreta, entonces este valor esperado se obtiene de esta manera. Es la sumatoria, la suma, de la fórmula que tengamos aquí en el paréntesis, que en este caso es x cuadrada, multiplicada por la función de probabilidad de x. ¿Qué sería, precisando para este caso, la sumatoria desde x igual 3 hasta x igual 6, de x cuadrada multiplicando por la función de probabilidad, cuya fórmula es x sobre 18. Bien, hacemos álgebra, multiplicamos aquí, x cuadrada por x es x cúbica, sería la suma desde x igual a 3 hasta 6 de x cúbica sobre 18. Y resolvemos esta suma. Para x igual a 3, 3 al cubo es 27 sobre 18, más, para x igual a 4, 4 al cubo, 64 sobre 18, más, para x igual a 5, 5 al cubo, 125 sobre 18, más, para x igual a 6, 6 al cubo, 216 sobre 18. Se suma y nos da 432 sobre 18, que es 24. Entonces, el valor esperado de x cuadrada es igual a 24. O sea, el promedio del valor de x al cuadrado. ¿Qué significa esto? Significa el siguiente escenario. Recuerde que detrás de toda variable aleatoria hay un experimento aleatorio. Se ejecuta el experimento aleatorio y se anota el valor, pero ya no de x, sino se anota el valor de x cuadrada.
Entonces imagínense usted que se ejecuta el experimento y x es igual a 3, pero ya no voy a anotar el 3. Ahora voy a anotar 3 al cuadrado, o sea, anoto el 9. ¿Sí? Imagínense que se ejecuta el experimento y luego sale el 5, pero ya no anoto el 5. Voy a anotar esto, 5 al cuadrado, o sea, 25. ¿Sí? Y así sucesivamente. Se ejecuta el experimento y x toma el valor de 6, pero ya no voy a anotar el 6, voy a anotar esto, 6 al cuadrado, o sea, anoto 36. Y así nos vamos. En lugar de 3, anoto el 9, en lugar del 4, anoto el 16, 4 al cuadrado. En lugar del 5, anoto el 25. En lugar del 6, anoto el 36. Y voy anotando los valores cuadráticos de la x que ocurre. Los vamos anotando. Y luego se promedian esos valores. Bueno, ese promedio debe estar muy cercano al 24. Este 24 es un valor teórico. Es cuando el experimento se repite una cantidad infinita de veces y vamos anotando el cuadrado del valor de x que resulte. Entonces, y luego promediamos todo eso y sería el 24. Observe usted que el 24, como se espera, es un valor intermedio entre el valor mínimo, que sería el 9, 3 al cuadrado, y el valor máximo que puede tomar, que es 36, 6 al cuadrado, 36. Entonces el valor promedio debe ser entre el valor mínimo siempre y el valor máximo. En este caso el valor mínimo de x cuadrada sería 9 y el valor máximo de x cuadrada sería 36. Y la media es 24, como se espera, un valor intermedio entre el 9 y el 36. Bien, para este mismo caso ahora queremos calcular el valor esperado de 3x menos 8. 3x menos 8. Bien, es una función lineal. Esta ya la mencionamos como una propiedad anterior de una función lineal, fue la propiedad 2. Entonces aplicamos su fórmula. El valor esperado de 3 por x menos 8 es igual a 3 por e de x menos 8. Pero ya probamos en el video anterior que el valor esperado de x para esta variable aleatoria es 86/18. Sería 3 por 86/18 menos 8. Y usted puede verificar que este resultado es 6.33. Quiere decir que en este caso se ejecuta el experimento aleatorio. Por ejemplo, vamos a suponer que ocurre el 3. Pero en lugar de anotar el 3, anoto el valor de esta función. Sería 3 por 3, 9 menos 8, 1. En lugar de 3, anoto el 1. Si se ejecuta el experimento y x es igual a 4, en lugar de anotar el 4, anotamos este valor. Sería 3 por 4, 12, 12 menos 8, 4. Pues también es 4, se queda el 4. Si se ejecuta el experimento y ocurre el 5, en lugar de anotar el 5, anoto este valor. 3 por 5, 15 menos 8, 7. En lugar de 5, anotamos el 7. Y si ocurre el 6, en lugar de anotar el 6, anotamos 6 por 3, 18 menos 8, 10. En lugar de anotar el 6, anotamos el 10. De tal manera que, si se ejecuta el experimento, en lugar de anotar los valores del rango de x, anotamos los valores que resulten de esta expresión. En lugar del 3, anotamos 1. En lugar del 4, sería 4. Bueno, le toca al 4 igual. En lugar del 5, anotamos, dijimos 7. Y en lugar del 6, anotamos, dijimos, el 10. Y entonces promediamos esos valores. Este sería el promedio correspondiente, 6.33. Es el promedio correspondiente a estos valores, donde x toma el valor de 3, o de 4, o de 5, o de 6. Bien, el valor mínimo de 3x menos 8 sería, dijimos, 1, para x igual a 3. Y el valor máximo de 3x menos 8 sería, ¿qué dijimos? 10, cuando x vale 6, 10. Entonces el valor esperado debe ser un valor entre el 1 y el 10, 6.33. Bien, vamos ahora a comentar esta propiedad, número 4. Ahora tenemos dos funciones cualesquiera, g de x y h de x, dos funciones cualesquiera de la variable aleatoria x. Y a y b son constantes. Entonces, el valor esperado de a multiplicado por la función h más b, constante b multiplicada por la función g de x, el valor esperado de esta expresión, a por h de x más b por g de x, es igual a esto. A por el valor esperado de h,
más b por el valor esperado de g. La demostración es muy directa, ahí se los dejo de ejercicio, ¿sí? Si fuera una variable aleatoria continua, pues sería la integral de esta expresión multiplicando por la función densidad de f. Pero por propiedades, haciendo álgebra, quedaría a por h por f más b por g por f. Entonces sería la suma de integrales, sale la constante a, sale la constante b, y esta parte quedaría integral de h por f más b, que multiplica la integral de g por f. Pero la integral de h por f es el valor esperado de h. La integral de h por f es el valor esperado de h. Y la integral de g por f es el valor esperado de g. O sea, la demostración es muy directa. Ahí se los dejo de ejercicio. Vamos a ilustrar esta propiedad con este ejemplo. Continuamos con la misma función de probabilidad, para este caso variable discreta. Y quisiéramos resolver ahora el valor esperado de 2x cuadrada menos 3x cúbica. El valor esperado de esto. ¿Sí? Quiere decir que se ejecuta el experimento y en lugar de ir registrando los valores de x, vamos registrando el valor que resulte de esta expresión. Si x es igual a 3, en lugar de anotar el 3, anotamos 2 por 9, 3 al cuadrado 9, 2 por 9, 18, menos 3 al cubo por 3, bueno, aquí ya mi mente no me alcanza. Y resolvemos esto. Entonces, donde está la x colocamos el 3 y lo que resulte de esta expresión es lo que vamos a ir anotando. Si resulta el 4, en lugar de apuntar el 4, anotamos lo que resulte de esta expresión donde x vale 4. 2 por 4 al cuadrado menos 3 por 4 al cubo. Si resulta el número 5, en lugar de anotar el 5, anotamos lo que resulte de esta expresión con x igual a 5. 2 por 5 al cuadrado menos 3 por 5 al cubo, etcétera, etcétera. Queremos el valor esperado de esta expresión. Bien, como es variable aleatoria discreta, pues entonces los valores esperados se calculan con sumatorias. Bueno, aplicando esta propiedad, sería el valor esperado de 2 por x cuadrada menos 3x cúbica. Le aplicamos directamente la e a las funciones, a esto, que haría 2 por el valor esperado de x cuadrada, menos 3 por el valor esperado de x cúbica. Ya resolvimos en el apoyo anterior que el valor esperado de x cuadrada es 24, sería 2 por 24. Y ahí queda como ejercicio verificar que el valor esperado de x cúbica es 125.444 aproximadamente. Y entonces, después, resolviendo esta expresión numérica, me da finalmente esta cantidad, menos 328.33. Entonces quiere decir que, obviamente, esta expresión numérica nos da valores negativos. Nos da valores negativos. Y de ahí que el valor esperado de esto sea un valor negativo. ¿Sí? Para resolver el valor esperado, esta parte es el valor esperado de x cúbica. No es más que la sumatoria de x cúbica multiplicando por esta función de probabilidad. Y x cúbica multiplicando por esto sería x cúbica por x, sería x cuarta sobre 18. Entonces, nada más cuestión de sumar sumar x cuarta, x a la cuarta sobre 18 para estos valores. Y se resuelve la suma. Con x igual a 3 sería 3 a la cuarta sobre 18, más 4 a la cuarta sobre 18, más 5 a la cuarta sobre 18, más 6 a la cuarta sobre 18, y esa suma debe ser esto. Entonces ahí se los dejo de ejercicio para que lo confirmen. Y entonces finalmente tenemos que el valor esperado de esta expresión, de esta función de x, que es esta suma de funciones, bueno, esta diferencia de funciones, el valor esperado de esto nos da este valor. Con esto terminamos el video. Estaré al pendiente de sus comentarios. Hasta pronto.